Bienvenidos a Backstage Gastronómico, el podcast donde exploramos lo que sucede más allá del plato, donde la cocina habla, el bar opina y los expertos narran su maestría. Bienvenidos a una nueva edición de Backstage Gastronómico. El día de hoy tenemos el placer de acompañarnos la señora Ana Izaza, directamente desde Colombia para el mundo. Nos encontramos en las instalaciones de uno de los hoteles de la cadena Hilton acá en Miami. Ya nos hemos mudado de ciudad en esta primera temporada. Queremos agradecer también al equipo de Phoenix Films, tanto a Alex como a Karina, ya que me acompaña en los controles y en la parte de producción, Esteban Eordo, quien también estará dando sus aportes como host en el programa del día de hoy. Ana, bienvenida a nuestro programa. De verdad, súper complacido de que estés con nosotros el día de hoy. Directora de Marketing y Ventas del Hilton acá en Miami. Háblanos un poco de tu trayectoria. Me comentabas fuera de cámaras que, bueno, eres nacida en Colombia, universal del mundo. Estuviste un tiempo entre Centroamérica, México y tu gran formación viene en Washington, D.C. Háblanos un poco de cómo ha sido toda esa experiencia y qué hace de que esta Ana, que ha viajado y conoce tanto de lo que me has platicado, muy al estilo mexicano, se sumerge hoy día en el mundo de la gastronomía. Primero que nada, muchísimas gracias por tenerme aquí y por venir hasta Miami. Este es el Hilton Miami Dayland. Estoy feliz que hayan pensado en mí en esta entrevista. Sí, así es. Yo nací en Colombia y por el trabajo de mi papá salí de Colombia a los 3 años y me fui para Guatemala. De Guatemala para Honduras, de Honduras a México. Y en México nosotros viajábamos mucho porque siendo extranjeros, mi papá quería conocer todo el país. Entonces viajábamos mucho y nos quedábamos en muchos hoteles. Genial. Entonces creo que el amor a la industria nació ahí, porque el servicio en México es espectacular, porque el turismo es súper importante. Es súper importante en ese país. Estamos hablando cuando en este caso una de las ciudades estrellas era Acapulco. Acapulco, sí. Y en esa época, porque esto fue 1983 a 1989, Acapulco era, o sea, súper popular. El boom, nosotros vivíamos en Ciudad de México y en Navidad, Año Nuevo, siempre íbamos a Acapulco, pero viajamos mucho a Guadalajara. Entonces eran diferentes, sobre todo la gastronomía en México, la comida en México. Entonces ahí creo que fue donde nació el amor. Mi mamá, y eso no te lo conté, mi mamá es chef. Pero ella es entrenada propia, sí tomó clases, más que nada ella estudió cocina francesa, cocina italiana, pero ella daba clases de cocina. Entonces mi mamá en México tenía... En México daba clases. México daba clases de cocina y en México tenía su propia compañía de catering. Entonces ella salía en revistas y cuando ella daba clases de cocina en la casa, me decía, ven Anita, te voy a enseñar a, no sé, a deshuesar un pollo. Yo, no, qué asco. No quiero eso. Sé que a las damas no se le pregunta la edad, sí. Pero en ese momento, ¿qué edad tenías aproximadamente? En ese momento yo tenía por ahí 13, 14 años. Por eso decías, no, en ese momento no estaba ni interesada. Pero ella, o sea, anfitriona con sus magazines, siempre con sus eventos, cualquier cena, si era de 10 personas o de 100 personas. ¿Ahí aprendiste un poco lo que era el coqueteo con el arte del servicio? Sí. Ahí porque ella siempre manejaba todo, entonces yo la ayudaba. Ahí sí, o sea, no a deshuesar pollos, pero la ayudaba a ejecutar más que nada con la gente porque el pollo no. Y ahí nació como que el amor a que cuando ella tenía eventos, digamos, si hacía una boda o hacía una reunión de alguna de las amigas, yo iba y la ayudaba para el servicio. Entonces siempre como que quería, ella y yo, pensábamos que siempre era importante que los clientes y que la gente, así fueran amigos, estuvieran contentos y felices y satisfechos. Entonces ahí nació el amor. De ahí a mi papá lo trasladaron a Washington, D.C. y ahí, esto fue en 1989. De ahí nos fuimos, yo viví en el norte de Virginia, estudié ahí y después empecé a ir a la universidad. Pero al mismo tiempo empecé a trabajar. Me empecé a trabajar en un restaurante que era un restaurante español que estaba en Georgetown. Y ahí empecé como hostess. Y en el colegio no estaba muy concentrada
porque soy un poquito hiperactiva. Ok, entiendo. Soy bastante hiperactiva. Entonces, en ese momento dije, yo voy a seguir trabajando en lo que estoy haciendo de hostess. Quise empezar a ser bartender. Entonces dije, voy a empezar a servir tragos. Y de ahí, de ese restaurante en Georgetown, fui a trabajar a Café Atlántico, que es el restaurante donde José Andrés, pues su primer restaurante en Estados Unidos, creo, donde empezó a trabajar en la cocina. ¿Oh, sí? Y yo era bartender. Y el setup en ese restaurante, teníamos la cocina abierta y el bar estaba aquí. Yo siempre los miraba y los miraba y los miraba. Entonces un amigo me dijo, en ese momento yo dije, voy a tomarme 6 meses de pausa de la universidad para tratar de ver qué es lo que quiero hacer, porque no sabía lo que quería hacer. Estaba en búsqueda, pero mientras tanto me había enamorado yo con esta industria. Yo trabajaba muy duro, o sea, como bartender, y empecé a como que enamorarme de la cocina, viéndolos cocinar a ellos. Claro, estabas empezando desde el principio, o sea, de la primera cara del restaurante, pero lo extraño es que estabas viendo ya cómo era el movimiento en la parte trasera, ¿no? Ya el área de la cocina, el movimiento del arte culinario en otra faceta. En otra faceta. Y lo lindo es que José en esa época hacía, digamos, era la época de como agua para chocolate. Ok. Entonces tuvimos un menú como agua para chocolate y nos vestíamos. Teníamos eventos especiales. De ahí un amigo me dijo, ay, sí, hay colegios para estudiar arte culinaria. Y yo, como en ese momento estaba como que no sé qué hacer y no sé si esto, o sea, necesito alguna carrera, como que me gusta, está experimentando. Y mi papá, lo que sea, Anita, mientras tú lo termines, ¿me prometes que terminas? Y yo, pues trato de medio, te prometo. Y empecé a estudiar y me encantó. Me fue muy bien, me concentré. Fui parte de los boards. Okay. Era, o sea, me fue muy bien. ¿En qué tiempo culminaste tu estudio? Fue solamente un año. Okay. Fue solamente un año. En ese año también estuve en el proceso de tener un hijo. Entonces me gradué, tuve el hijo después y tuve la oportunidad de trabajar ya después de graduarme en la cocina. Fui a trabajar a otro restaurante, no pude trabajar con José. Ya él había cambiado, había encerrado ese restaurante. Un poco el concepto, había encerrado el restaurante en Adams Morgan, lo volvieron a abrir en más grande en Washington, el Café Atlántico, pero ya era el enfoque era solamente en la cocina, porque el Café Atlántico donde yo empecé teníamos baile los fines de semana, sábado y domingo. Claro, el concepto ya era totalmente diferente. Totalmente diferente, sí. Le comentamos un poco a la audiencia que estamos haciendo todo este tipo de preámbulos, porque parte de lo que estamos conversando con Ana previo a la grabación es una profesional integral en 360 grados. Entonces, a que hoy día llegue a la posición que ha defendido desde el año 2010, me estás hablando que tienes este tipo de responsabilidades en la parte de la dirección, de marketing, ventas, con la cadena Hilton, es porque conoces cada uno de los puestos en distintas facetas y eso termina siendo una buena arma a la hora de concretar ventas y transacciones exitosas. Adelante. Sí, entonces de ahí empecé a trabajar en un restaurante en la cocina y, como dices tú, pasé a la parte de eventos como asistente. Entonces, cuando me vine a Miami, en 1999, empecé como asistente de eventos, de catering, en un resort en Key Biscayne que se llama Alsonesta. Pudiésemos decir que a partir de ese año se despega tu carrera en la parte de hospitalidad. Y de hotelería. Ok. Restaurantes los dejamos atrás. Cuando vine aquí en 1999, pura hotelería. Ok. Casi 10 años con Sonesta. De ahí como asistente, después como catering manager, después como asistente directora de catering. Y de ahí, este hotel se cerró y yo necesitaba un horario un poquito más flexible, que era de lunes a viernes, no trabajando, porque tú sabes que en eventos, o sea, uno trabaja a veces, estábamos muy ocupados. Todos los días del año, holiday. Y yo no entendía por qué las gerentes de ventas me decían, Ana, a ti te va a ir muy bien en ventas. Okay. Porque la dedicación mía, porque cuando yo manejaba los eventos, manejaba las bodas, manejaba grupos de 300 personas día y noche. Yo me levantaba a las 6 de la mañana, a las 10 de la noche con ellos. ¿Qué necesitan? Asegurarme que el desayuno estuviera bien. Si necesitaban audiovisual, que estuviera bien. Que todo estuviera perfecto del principio al fin. Ok, ahora parte de ese valor agregado obviamente va bajo tu formación y la cultura que vienes marcada tanto por tu madre como por esa disciplina también creada por papá en casa. ¿De qué manera tú haces ese match
ahora en las diferentes culturas, me hablas de Colombia, de El Salvador, de Honduras, de México, de Estados Unidos, para ya ir a una de las ciudades más pluriculturales de Estados Unidos, como es la Florida, o en este caso como es Miami. ¿Dónde empiezas tú a descubrir este tipo de facetas o estas amigas que tú estás mencionando, que estaban viendo en ti que tú aún no veías? Sí, yo creo que es la parte de que la gente se siente cómoda conmigo. La gente se siente que si yo les prometo algo, lo voy a cumplir. Y creo que en esa faceta es entender el negocio, no solamente como los clientes, pero en la parte del hotel. Claro. Porque obviamente nosotros en ventas tenemos presupuestos, tenemos metas que cumplir. Proyecciones. Y realmente las relaciones es lo más importante. Yo siempre he creído que el 80% de tu negocio viene por medio de 20% de tus clientes. ¿Por qué? Claro. Porque tú tienes ya clientes que necesitas tu base. Entonces, en ese momento, yo daba un poquito más que los otros. Es asegurarme que todos los clientes se fueran del hotel felices y contentos y volvieran. Entonces, esa fue la parte en la que yo me di cuenta que yo tenía como un don, como para que la gente se sienta, vender, ¿no? Pero me empecé a vender a mí misma más que nada. Claro, es como una especie de vender sin vender. Sí. Trabajando mucho con la parte de relaciones públicas. Pero también lo que pudiese descifrar un poco, corrígeme tú si no es así, es trabajar mucho a lo que pudiese ser la ley de Pareto. Cómo con el 20% de mi esfuerzo y del 20% de mi público cautivo, puedo lograr el 80% de mi meta. Sí. Esa es una parte. Ahora, también tú siempre quieres buscar nuevos clientes. Claro. Eso es súper importante. La ambición nunca está de más. La ambición nunca siempre. A mí siempre me dicen, porque en hotelerías, o sea, nosotros tenemos, digamos, mercados, ¿no? O sea, es lo que decimos mercados. Entonces decimos, aquí nos vamos a enfocar en el mercado corporativo o nos vamos a enfocar en el mercado que es el social. Las bodas, los deportes, el gobierno, esa es la parte también, que son mercados que no son corporativos. El corporativo es un poco más... Muy puntual. Es puntual y es un poco más, o sea, ellos hacen sus reuniones, entonces desayuno, almuerzo, los breaks de café, no, o sea, sí es importante para ellos tener la relación con uno, pero los otros mercados son un poquito más porque se van a casar. Las bodas son muy importantes, tú tienes que asegurarte que así sean solamente claro, que se están quedando aquí por los cuartos, necesitan esa atención. Claro, vamos a hacer un ejercicio. Defíneme, por ejemplo, un fin de semana cualquiera donde Ana está recibiendo una propuesta de una boda, tiene un evento corporativo en el mismo lugar y tiene quizás un tasting especial por parte del chef. ¿Cómo sería un día a día de tu día de trabajo como directora de marketing y ventas acá en el Hotel Hilton? Sí. Yo llevo aquí desde el mayo 2021. Este hotel lo abrimos en el 2019, en febrero del 2019. Entonces, cuando yo empecé aquí, era... Hablamos de COVID. Hablamos del COVID, era el principio del COVID, y yo vine aquí a realmente a establecer la clientela y las metas del hotel. Prácticamente cortaste cinta y abriste el celofán. Realmente sí, porque con el COVID abrimos 2019 y ya... marzo 2020, o sea, el hotel apenas llevaba un año. Wow. Entonces, yo vine aquí y la meta mía era asegurarme que yo trajera los más clientes que pudiera. Entonces, el día a día de nosotros es, cuando llegamos acá, nos mandan por medio de internet o nos llaman si quieren estar en el hotel, si están buscando una propuesta del hotel para una boda, para un evento corporativo, para solamente cuartos, si es un equipo de soccer que viene de Daytona, niñitos de 10 años que tienen un partido aquí en el Kendall Soccer. O una experiencia como la que me comentabas hace rato con la anterior Copa América, con la selección de Argentina y Uruguay. Sí, con la selección de Argentina y Uruguay que estuvieron aquí el año pasado durante la Copa América, y la razón por la que vinieron a buscar el hotel de nosotros fue porque ellos están entrenando a 5 millas de acá, en FIU. Okay. Entonces ellos tuvieron la opción de ir a la competencia, pero cuando vinieron aquí, mi meta era que ellos se quedaran acá. Entonces, es sentarme con ellos, oír lo que necesitaban. Obviamente son equipos. Uruguay, muy importante, pero Argentina, más importante aún, porque campeones del mundo, claro, y por Messi. Exacto. La figura Messi. La de marketing haciéndose cargo del marketing.
Entonces, claro, y yo estaba, o sea, eso es anticipar porque ellos, la cultura y vuelvo al crecimiento mío, yo crecí con muchos argentinos, Ok. crecí con muchos uruguayos, crecí con venezolanos, crecí con colombianos, mexicanos, en Washington, gente de Europa, gente del Medio Oriente. Esa relación que yo tenía con Entre la bandeja paisa, el mate, los tacos. me daban el mate de ellos, porque así es. Claro. Entonces, yo los consentí mucho, obviamente cuando estuvieron aquí, pero nos aseguramos que ellos estuvieran aquí como en su casa. Estaban con Cosmin, que es nuestro director de comidas y bebidas. Sí. Una relación divina, conmigo una relación divina. Yo estuve con ellos 24 horas al día, 7 días a la semana, bueno, 7 días que se quedaron aquí, porque las necesidades de ellos son muy importantes, la seguridad era muy importante y se volvieron como familia, porque los cuidamos. Ok, entonces parte de lo que me estás conversando pudiésemos descifrar un poco de que eres muy amante de la época análoga en cuanto a ventas. Cuando me hablo de la época análoga es cuando no existían los celulares. Sí. Es el contacto, es el puerta a puerta, es el cómo te sientes, cuáles son tus necesidades, cómo genero empatía y cercanía hacia ti para poderte atender como tú mereces. Muy parecido a lo que mencionabas con la historia de los inicios de tu mamá en su empresa en México. Ahora, ¿en qué momento encuentra Ana es la importancia y la hora de que hacer ese switch y empezar a unir lo que es un TikTok, lo que es un Instagram, lo que es una campaña digital, lo que es una campaña de email marketing, a lo que ya sabes que te funciona? Sí. ¿Dónde haces esa simbiosis para poder entonces generar mayores resultados a lo que están directamente, no tanto con las proyecciones que espera el hotel, que es importante, pero al ver que eres una mujer bastante ambiciosa que cubra realmente tus expectativas? Hay momentos en que cuando yo empecé en la hotelería no teníamos las redes sociales. Y a partir del 2010, yo cuando empecé con Hilton, en 2010 en Fort Lauderdale, siempre era obviamente los partnerships con los buros de visitantes. La compañía, las hoteles, o sea, las compañías de nosotros siempre tienen un equipo de mercadeo que nos ayudan. Entonces uno siempre tienes que estar fijándote cuáles son los meses que necesitamos negocio. Digamos, aquí... Sí, por temporada, inicio de año, como mencionabas. Sí, entonces yo digo, ahorita octubre. Yo siempre... Aquí se ríen de mí porque marzo, no hay nada en marzo. Tenemos que buscar marzo. O sea, y marzo pasa y la meta pasó por $200,000. Wow. Pero porque esa es la urgencia. Claro, hubo una proactividad y una anticipación de tu parte. Tú tienes que anticipar eso, porque si no, entonces tú sabes que en el verano es un poquito más lento. Entonces nosotros, digamos, en ahorita, este veranos en Miami fueron muy buenos durante la época del COVID, porque era la Florida, estaba abierta. Entonces, claro, no tenías tantas limitaciones o restricciones. No, y el flux de negocio fue totalmente diferente. O sea, eran veranos que estábamos súper ocupados por lo mismo, porque estaba todo el país cerrado, excepto Texas, Arizona, nosotros, la Florida, entonces siempre había negocio. Pero la parte del mercadeo que empezó con nosotros fue otra vez volver a la realidad, que los veranos en Miami otra vez ya van a estar lentos, la competencia va a estar ahí. Entonces es realmente anticipar con el departamento de mercadeo mío, decir, nosotros tenemos reuniones todos los meses. Entonces, ellos son los que manejan todo lo que es para hoteles. Siempre es el Expedia, el TripAdvisor. Entonces, estamos viendo si tenemos que hacer, digamos, ads. Claro, refrescamientos. Pero ads también, campañas. Claro, las campañas ya sean a través de Facebook. Entonces, sí, siempre estamos mirando como que está un poquito lento. Entonces, hagamos un poquito más de campaña. Yo hago promociones de reuniones, entonces tengo especiales, digamos, podemos darles 10% de descuento en las comidas y bebidas. Claro, estrategias de ventas para atraer clientes. Para atraer clientes, entonces tú mandas una campaña por email y mandas una campaña por email con una lista que son 1,000 personas. Ya todo el mundo tu base de datos que viene formada de 20 años a la fecha, ¿no? Sí. Entonces, tú haces todo eso y también sales a la calle. Viajas. Parte importante. Viajas, ves a tus clientes, viajas. Nosotros en la industria de nosotros hay muchos eventos
que nosotros vamos para conocer a nuestros clientes. Sobre Ok. todo con una cadena como Hilton. Hilton tiene gerentes de ventas nacionales. Entonces ellos organizan estos eventos para conocer a los clientes. Y ahí es cuando tú puedes ver a los clientes. Y ahí es cuando ellos tienen que enamorarse de ti. Claro. Y tú vas y hablas con ellos. Necesitas, cuáles son tus necesidades para las reuniones, tu jefe, que te... Un ejemplo, fui a una compañía farmacéutica en New Jersey y yo trabajaba en ese momento en el Hilton del aeropuerto. Ok. Y entonces estábamos hablando con la persona que estaba encargada de los eventos y le dije yo, ¿ustedes hacen reuniones en hoteles de aeropuerto? No, Ana, no. El CEO de nosotros odia los hoteles de aeropuerto. Y yo, ok. Pero, o sea, ahí puedes tú decir, bueno, los hoteles de aeropuerto no son los que era antes. Claro. Yo pensaba lo mismo antes de trabajar en un hotel de aeropuerto. Y ahora que trabajo en uno, wow. O sea, es espectacular. Ves el 360. El 360. Tienes el shuttle del aeropuerto, Ujú. que no todo el mundo lo tiene. Claro. Eso ya, el transporte, ahí te estás ahorrando. Y sale, el hotel está divino. O sea, aquí tú ni te das cuenta. Claro, y todo el flujo que Sí. tienes por la ventaja que tienes al cruce de la El esquina. cruce. Pero eso fue una foto que tomaron espectacular con un drone. Entonces tú enseñas esa foto y todo el mundo, oh, wow, eso es un... Claro. Entonces es lo mismo con nosotros. La gente viene aquí y dice, bueno, ustedes están por aquí en esta área. Miami es muy competitivo. Miami tiene muchas diferentes áreas. Tenemos la playa, tenemos el downtown, Brickell, Wynwood. Y luego las diferentes áreas que son Coral Gables, Ujú. la ciudad linda, Coconut Grove. Nosotros estamos en el sur de Miami. Entonces, esta clientela es muy específica para venir a esta área, porque tenemos el mall por acá, pero claro, cuando la gente viene a Miami, quieren ir a la playa. Exacto. Entonces, yo tengo que vender esto de una manera muy estratégica. Claro. ¿Cómo ofreces la experiencia? Sí, la experiencia es generalmente, again, si están buscando la playa, hay cosas que yo no les puedo dar. Claro. Pero la experiencia es 12 millas del aeropuerto. Estamos cerquita de 3 diferentes autopistas. Es fácil de llegar acá. El hotel es nuevo. El hotel abrió en 2019. El hotel es una belleza. Claro. El ballroom de nosotros es espectacular. Los cuartos tenemos diferentes suites. Hay muchos clientes que necesitan, digamos, 5 suites. Entonces, te puedo dar 10 suites si necesitan 10 suites. Tenemos el Starbucks. Ujú. Entonces, tú tienes que asegurarte que tú vendas el área, porque yo, digamos, acá no tengo restaurantes. Entonces, si quieren salir, agarran un Uber, se vayan a disfrutar Miami. Quieren venir vayan, definitivamente salgan una noche a la playa, a comer, o salgan a Coral Gables o Wynwood, pero aquí también está el mall, y generalmente se quieren Claro. quedar por acá. Entonces, también nosotros hacemos muchos eventos porque hay muchos diferentes sitios donde la gente se casa, Ujú. que es un área que se llama Homestead. Ok. Entonces son como finquitas, eso es lo más lindo. Entonces nosotros tenemos aquí, la gente le gusta quedarse aquí. Haces convenios. Hacemos todos los que son los invitados de las parejas se quedan aquí. Ok. Entonces ese mercado también, vamos a los diferentes sitios y decimos, hey, mucha gente que se está casando aquí, les fascina nuestro hotel, mándenos obviamente, Sí. o sea, si alguien les pregunta que estemos en la lista de ustedes, generalmente es asegurarnos que, o sea, sobre todo cuando uno tienes un hotel nuevo, que la gente como que lo ve, porque a veces la gente me dice, es que no lo veo yo, pero es que estamos en Kendall Drive. Ahí dice, Hilton. Claro. Lo ves, es que tienes que entrar. Y ya cuando entran acá, o sea, es otra cosa, pero es nuestro salir. Claro, cómo mostrar lo que otros no ven y cómo en este caso sacar los beneficios Sí. de lo que pudiesen ser áreas de oportunidad Sí. para otros. Sí. También lo que me llama mucho la atención cuando estamos conversando previo a la grabación es en base a tu experiencia en cocina, cómo hoy día una Ana se pone en su rol de directora y le dice al director de alimentos y bebidas o al chef, quiero este menú porque tengo esta degustación, Sí. porque tengo este catering, Sí. porque tengo a este tipo de público para este evento, viene esta marca importante. ¿Cómo tú orquestas todo esto tomando en cuenta de que para ti tu mayor satisfacción es la satisfacción total del cliente Sí. de punta a fin? Sí. Y creo que uno de los ejemplos es los equipos de todos los equipos, no solamente Argentina o Uruguay, los equipos de deportes. En general tienen menús muy específicos. Claro. Entonces yo me siento con el chef, bueno, me siento con Cosmen Ajá. y hablamos de los menús. Entonces, Claro, la tabla nutricional, la si tabla tienen nutricional. alergias. Y todos son diferentes, porque cada equipo
Uruguay y Argentina, totalmente diferente menús. Nos sentamos con ellos, ellos traen sus propios chefs, obviamente sus nutricionistas, nos sentamos con ellos. Y es que ellos entiendan que esta es la necesidad del cliente. Exacto. Cuando ellos me quieren cambiar, no los dejo. O sea, no, porque esto es lo que necesita el cliente. El cliente te está diciendo específicamente, Esto es lo que necesito. esto es lo que necesito. Me gusta tu idea, pero en este momento esta idea no va a funcionar. Entonces es el detalle, es que se conozcan, digamos, los chefs en la cocina, con Cosmen, Claro. nos reunimos. La comunicación, cuando tú trabajas en un hotel, como director de ventas, sientas menús especiales, tú tienes que comunicarte con la cocina, tienes que comunicarte con ellos, porque ellos son los que te dan los precios, ellos son los que tienen. Claro, tienen el ¿Cuánto costeo, los cuesta? productos, merma. Sí, los productos, entonces yo se les mando los menús, se les digo, estos son los menús, este es el presupuesto que tienen, ¿qué podemos hacer? Estabas mencionando que en función a todo el equipo que te acompaña en la parte de marketing y ventas, le das una estructura muy al estilo antiguo y al estilo nuevo. ¿Dónde entra en esta nueva era todo lo que son la importancia con las nuevas inteligencia artificial, ChatGPT? ¿Cómo empiezas tú a hacer buen uso de estas herramientas como un brazo extensor y no como el cerebro del departamento? Sí, AI, Ujú, la inteligencia artificial está aquí. claro. Está aquí para quedarse. Y la manera en que lo utilizamos nosotros en mi oficina es buscar negocio. En el ChatGPT, por ejemplo, siempre hay asociaciones o compañías que todavía están buscando algún hotel Ok. o algún centro de convenciones para sus reuniones. Entonces yo le pregunto al ChatGPT, oriéntame para el 2025 y 2026 compañías que todavía estén buscando el lugar, un sitio para hacer su reunión, los parámetros, porque tú tienes tus cuartos, tú tienes que asegurarte que no sean 500 cuartos por noche, Sí. que sean entre 50 y 75 cuartos por noche, más o menos 150 personas a 200 personas para las reuniones. Esos serían tus parámetros. Los parámetros. A la hora de la búsqueda. Sí, a la hora de la búsqueda y no necesariamente o están buscando la Florida, sino en general. Entonces de ahí sale la lista, después la lista con contactos. Sí. Tenemos la lista con contactos y un ejemplo es que una de mis gerentes de ventas y como se dice aquí, uno cuando busca negocio, Claro. 50 personas te dan uno o dos. Claro. ¿Cómo se ha visto Sí. eso reflejado en tus números? Sí. Por lo menos en el primer semestre de este año. Sí, eso se reflejó mucho porque uno cuando busca negocio, lo que pasó fue que sí nos contestó una persona. Ok. Y lo más seguro es que vaya a cerrar ese negocio el próximo. Ok. Primero que nada, un honor de tenerte aquí, ¿ok? Es decir, que básicamente lo que estás haciendo es que estás utilizando ChatGPT para conseguir leads de nuevos negocios. Sí. Mira Ya. tú, ¿ah? Sí. A lo que hemos llegado. O sea, Sí. porque mi siguiente pregunta era, aparte de la inteligencia artificial, o sea, ¿cuáles son las herramientas que tú tienes para, número uno, saber cuál es tu cliente potencial, ¿verdad? Porque no estás trabajando con la persona que viene, digamos, en un mercado como Orlando, que viene para llevar a los niños a Disney, ¿verdad? Y tu mercado es completamente diferente. ¿Ok? Entonces necesitas saber, pues, quién es tu cliente potencial para poder ir a atacar una oportunidad nueva a ese O sea, cliente ¿cómo potencial. va formando ese buyer person? Sí. Exacto, ¿ok? Y luego, ¿verdad? Una vez que ya tú tienes tus clientes potenciales, ¿ok? ¿Cuáles son las herramientas que tú tienes para poder vender tu servicio de, ¿sabes? De hotelería aquí en Miami? Las herramientas que tengo, obviamente, es el hotel. ¿No? El hotel es lo que estoy vendiendo. Porque yo lo que vendo son cuartos, vendo el salón de reuniones, el ballroom, vendo también el restaurante, la terraza, la piscina. Entonces, las herramientas realmente es el hotel, la parte de mercadeo, mis menús, todo lo que es los brochures que tenemos del hotel. Si tenemos promociones, salir con ellas y asegurarnos que todo esté en orden. Tenemos paquetes de bodas, tenemos paquetes de quinceañeras, y los menús de banquetes, eso es lo más importante. Y luego también las plataformas tienen que estar todas. Bueno, lo bueno de trabajar para Hilton es que lo hacen muy fácil porque todo tenemos, Claro, tienen tenemos que un manual de seguirlos. operaciones. Tenemos un manual de operaciones. Entonces, que los websites que tengan, eso es lo más importante para nosotros.
en mercadeo es asegurarnos que la información esté correcta. Ok, cuando hablas acá de formación. Información, que la información, información esté correcta. Y si nos vamos con formación, para esas nuevas generaciones próximas a directores de marketing y ventas, ¿qué le pudieses recomendar? ¿Cuál ha sido parte de tu secreto de esta bebida gaseosa de color oscuro o brown? Sean curiosos, Ajá. sean mucha atención a los detalles. Esa es la parte que mucha de esta generación, yo tengo en mi oficina, tengo la generación, tenemos Boomer, Gen X Ajá. y Gen Z. Ok. ¿Y cómo manejas tu trato a las diferentes personas de diferentes generaciones? Porque quizás lo que funciona para uno no funciona para otra, ¿no? Claro. Y tú tienes que asegurarte que cada quien, la manera que yo los manejo a ellos para que vengan de mejor es ustedes, obviamente la atención al detalle, el follow-up, ¿no? Eso es asegurarse que si ustedes mandaron una propuesta, hagan el follow-up, mandaron un contrato, porque follow-up es lo más importante. Claro, seguimiento. Como restaurante, el seguimiento, o sea, lo mismo aquí vendiendo, nosotros vendemos este restaurante bastante. Lo vendemos para eventos también. Ok. Entonces, el seguimiento es lo más importante, llamar. Sobre todo, para ellos es ver cada persona en qué son muy buenos y en qué les falta. Y yo me fijo, o sea, trato de elevarlos en lo que les falta. Claro. Porque ya, entonces... Buscas unificar fortalezas. Sí, las fortalezas es lo más importante porque ya, o sea, ellos ya son fuertes en esto, pero en esto les falta un poquito. Digamos, yo tengo a alguien en mi oficina que es apenas el teléfono ya, tú quieres, y le han dicho que es mi asistente, nuestro coordinador. Okay. Le dicen, tú nos contestaste el teléfono, nadie nos contestó, mejor dicho, eres súper agradable, o sea, entonces esa es la parte de él que digo yo, aprovecha. Su mejor skill. Su mejor skill. Entonces tú utilizas, digamos, o sea, delegas diferentes tipos de tareas a diferentes tipos de personas basado en las fortalezas que tiene cada uno de las personas de tus equipos. Estas posiciones son posiciones que ya están establecidas, ¿no? Una es gerente de ventas, estas son las responsabilidades de esa persona. Este es el coordinador, estas son las responsabilidades. Esta es la que está encargada solamente de los eventos de catering, tiene sus propias responsabilidades. Pero para ellos, sí, Rosie es muy buena en esto, o Ruth es muy buena en esto, pero sí, cada quien tiene su responsabilidad. Cada quien sí tiene pero él es la primera persona que contesta el teléfono en el hotel. Cuando alguien llama al hotel para la oficina de ventas, es él. Claro. La primera impresión. ¿Y de qué manera consideras tú, en el buen sentido de la palabra, que cada una de las personas que trabajan en tu equipo se impregnan de un poquito del estilo de Ana? Sí. ¿Cómo crees tú que eso sucede? Porque yo estoy ahí todo el día, porque ellos me ven y les gusta oírme. Digamos, si estoy hablando por teléfono, les gusta oírme por teléfono porque saben cómo me relaciono con la gente. Así ellos saben que yo soy muy... La atención a los detalles es muy importante, pero asegurarnos que nosotros con los clientes tenemos que ser muy especiales. Y esa es la parte que yo les digo a ustedes, tienen que vender, o sea, mejor dicho, o sea, y yo me siento muy bien, pero mis clientes son divinos. Me mandan cosas, me llegan aquí. Oh, chocolates. Oh, me llegaron flores. Claro. Me regalan. Eso es un testamento al trabajo que nosotros estamos haciendo. Claro. Y por eso es lo que dices tú en el front desk, en el restaurante, en la área de banquetes, donde la gente que está sirviendo, el capitán de banquetes, que ellos sepan que nosotros estamos muy orgullosos y que saben que nosotros tenemos mucha competencia. Entonces ellos dicen, bueno, Ana o las gerentes de ventas de ella trajeron este grupo, nosotros tenemos que asegurarnos que, mejor dicho, salgan de aquí felices. Y esa es la manera en que porque yo estoy aquí con ellos, es el ejemplo que les doy. Claro, es que lo que me transmites es como un doble respaldo. O sea, tienes tanta confianza en todo el equipo de las instalaciones porque sabes qué es lo que estás vendiendo y ellos también conocen la confianza que tienes tú depositada en ellos. Sí. Porque buscan quedar bien de lado y lado. Entonces, prácticamente toda esta burbuja termina resaltando en unas buenas relaciones públicas. O sea, lo que veo acá, como que en tu posición de director, en el área de marketing y ventas, termina siendo también un buen relacionista público
tanto en el área del hotel como en todo el área del radio de Miami que estás ocupando, ¿no? Sí. Mira, y quiero agregar algo, o sea, ese trato no va solamente hacia los clientes, sino también a los vendors que ellos tienen, porque te puedo decir que yo les presté un servicio a la gente del hotel aquí y nos trataron espectacular. Genial. Fue algo, una experiencia mundial. Tuvimos una sesión de fotos aquí, ok, y teníamos, o sea, el chef, teníamos al bartender, o sea, estaban todas las herramientas a la mano. La experiencia fue muy buena, ok. Ahora, Y el día de hoy no es la excepción. ¿Ah? Que el día de hoy no es la excepción. Exacto. Ahora es algo muy interesante porque ahora estoy bien curioso en cosas que tienes que decir porque me está sucediendo a mí personalmente en mi negocio, ¿verdad? Yo tengo una empresa muy pequeña que somos 2 personas y nuestro estilo de marketing es totalmente diferente solamente por cambios generacionales, ¿ok? O sea, mi socio es mucho más joven que yo, ¿verdad? Y la forma de hacer marketing de él es muy diferente a la mía y es porque quizás, o sea, estuvimos creados o criados en escuelas diferentes, ¿ok? Claro. Entonces, ya una vez que tú sacas tu lista de leads, ¿verdad? ¿Cómo sabes qué método vas a utilizar? Si es por redes sociales, si es por llamadas, si es por presentarte, si es por irlo a visitar, o simplemente es, o sea, drafteaste un email en ChatGPT y simplemente le mandaste un direct message por TikTok o lo que sea, ¿ok? Porque diferentes clientes van a reaccionarte de forma diferente a tu forma de marketing, ¿correcto? Totalmente. Y eso es muy importante. Y eso yo les digo, o sea, en el equipo. Email. Yo tengo clientes que es text. Ahorita está una que está, ¿dónde estás? Okay. ¿Dónde estás? ¿Estás en Colombia? No estay en Colombia porque me mandó un email en la mañana. Ellos tienen esa confianza conmigo porque depende. Yo siempre les digo, ¿ustedes qué prefieren? ¿Quieren el WhatsApp? ¿Quieren el text? ¿Quieren por email? No, Ana, claro. llaman por teléfono. A mí solo por teléfono. O por email, porque si no, o sea, nada. Y yo le digo lo mismo a mi equipo. Hay algunas que solamente email. Yo no. Tienes que Si no te adaptarte a la contestaron seguridad. y estamos esperando a llamar. Y si no te llamaron, ahora texto. Claro. Porque es importante las relaciones porque a veces uno tiene que guiar a los clientes. Entonces, eso es lo más importante para mí es que mi equipo y el equipo conozca las necesidades de los clientes. Porque así van a poder ejecutar sus eventos mejor y vender mejor. Entonces, es muy importante esa comunicación. Y yo les digo, si llamas, le mandé email para el contrato. ¿Los llamaste? No. Claro. Llámalos. Porque hay gente que lee los emails por ahí a las 10 de la noche. Entonces, es el marketing también. Estamos acá. Nosotros, o sea, el Instagram es muy importante. Nosotros tenemos compañías que hacen eso. Estamos trabajando con eso. Vamos a hacer más diferente fotografía o si el social station, si me mandan ellos para la compañía que utilizamos de las redes sociales para probar el contenido. Pero es muy importante que también, digamos, ellos me mandan videos de tragos o de Claro. comida, las ponemos, pero más que nada es el trato personal. Más allá de que se vea bonito, es como cuidar la médula espinal del negocio. Sí, porque tú puedes tener, pero tiene que estar, o sea, al mismo nivel de tu servicio. Entonces, para mí, nosotros siempre es el personal. Aquí es el hotel y nosotros. Entonces se movería más como quien dice el boca a boca. El boca a boca, obviamente el Instagram es importante y nosotros ya estamos en Expedia, estamos en TripAdvisor, o sea, todo ya lo tenemos listo, pero es realmente en la parte de nosotros ¿no? Nosotros hasta hemos mirado, o sea, eventos, siempre tienes que estar con cámaras de comercio, con el buró de visitante, ir a todos esos eventos. Nosotros vamos con las cámaras de comercio siempre involucrados, BNI, que es el Business Network International. Me imagino que tú eres miembro. Bueno, o sea, nosotros aquí vienen también. Esa es la parte que también que ellos te vean. Que el hotel Claro. diga, yo voy a ir en este evento porque estoy representando. Sí, parte de Al las hotel. relaciones públicas Las comerciales. relaciones públicas. Y no es sentarse a ir, es sentarse a hablar con la gente. Claro. O sea, involucrarse. pero yo uno de los consejos que siempre le doy a la gente cuando viajo, a la gente, gerentes de ventas jóvenes que son muy buenas o muy buenos, es esa parte, es siéntense con sus clientes y preguntes, los tienes enfrente, háganles preguntas. Porque todos nosotros cuando vendemos, puede ser un restaurante, puede ser un hotel, nosotros
un hotel tiene cuartos, tiene salones de reuniones, tiene restaurante. Pregúntenle a los clientes qué es lo que necesitan, qué es lo que es más importante para ustedes. Entonces, y formen una amistad, una relación. Exacto, crear una relación. Es una relación de una amistad. Mi cliente que me estaba mandando mensaje ahorita ama a dos de los que trabajan acá. Y dice, me los voy a llevar. Cada vez que viene, me los voy a llevar a donde yo trabajo porque son increíbles. Claro. Es mi esposo número 1 y mi esposo número 2. Te puedo decir, o sea, que estamos aquí justamente porque inicialmente tuvimos una relación de negocios y se convirtió en algo que es totalmente diferente ahora en adelante, ¿no? Sí, Sí. Esteban, de hecho lo que me llama mucho la atención de la forma de dirigir de Ana es que es una manera de cómo saber qué pieza tocar en cada uno de los roles. Y dentro de esa parte de prospección de clientes, ya sea a través de una llamada telefónica, de un email o de la manera que sea, no cruza esa delgada línea entre ser insistente y empezar a ser ya fastidioso o pasar la raya de, oye, mira, ya no me siento cómodo, sino hay algo como que bien estipulado, pero eso lo determina la experiencia. Sí. Entonces, Ana, ya estamos por cerrar el episodio del día de hoy. De verdad, súper complacidos por tu presencia el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Las personas que quieran conocer un poco de tu trabajo, dónde te pueden contactar, compártenos tus redes sociales. Sí. Parte de las bios que hemos encontrado a través del internet, donde podemos conocer un poco más de ti. LinkedIn. Me pueden conocer un poquito más ahí y realmente el Instagram del hotel de nosotros, que es el Hilton Miami Dayland. Esas son las redes sociales en las que podemos. Pero la mía, LinkedIn. Ahí pueden ver mi experiencia y también conectarse conmigo. Cualquier cosa que necesiten, proyectos futuros, es seguir creciendo, seguir aquí. Es a lo mejor ser director de ventas regional. O Perfecto. algún día ser gerente general. ¿Algunas clases que quieras ofrecer al público? Sí, definitivamente. Yo creo que lo más importante es siempre esa relación con el cliente y asegurarte que el cliente, que el cliente esté contento, porque a la hora estamos en hospitality. Claro. ¿No? Y es mirar, contacto. Yo tengo, y eso para mí es muy importante y eso yo trato de enseñarles. Yo les digo, es para que si ustedes se van de aquí, primero, ¿qué aprendieron conmigo? Cuando se vayan a otros hoteles, váyanse con sus herramientas. Claro. Aprovechenme. Cuando están no saben, pregúntenme a mí. Bueno, De hecho, las yo respuestas. lo que aprendí en este episodio fue que deberías, la capacidad que ella tiene de tener ese feeling por qué es lo que tenemos que hacer para poder llegar a un acuerdo mutuo, en este caso ventas, ¿no? sí, lo escuchaba de algún conferencista en algún momento que llamaba eso pielpatía. Cómo a través del contacto y creas esa empatía tanto con tu cliente externo, que es el huésped, y en este caso tu cliente interno, que es tu equipo de trabajo. Sí. Entonces, Ana, muchísimas gracias. Gracias ¿Algo que a quieras ustedes. comentar? No, muchas gracias. Ha sido un placer, trabajar con ustedes. Cualquier cosa que necesitan. Esto fue una súper experiencia. Estoy muy feliz de que me hubieran escogido a mí para esto. Siempre buscamos a los Para mí mejores. Así que Un honor, de verdad. Un honor, Muchísimas realmente. gracias. Ok. muchas gracias. Gracias, Ana. Gracias. Bueno, señores, muchísimas gracias por haber compartido un episodio más acá en Backstage Gastronómico. Quien habló para ustedes, Julio Cardoso. Quiero darle las gracias de igual forma al equipo de Finest Film que nos acompaña el día de hoy, como es Alex y Karina. Y por supuesto, Esteban, que nos acompañó en la parte de los controles, en la producción y como host. Nos vemos en una siguiente edición. Muchísimas gracias y recuerda seguirnos a través de Instagram como @backstage.gastronómico. Muchísimas gracias.